Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Edwin. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Ítalo. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, Wendy. Solo voy a terminar de conectar aquí unas cositas. Buenas tardes, Esther. Buenas tardes, licenciada. Hola, Seleni, buenas tardes. Solo vamos a dar un minutito más y vamos a dar inicio. Les explico por qué la clase de hoy, ¿verdad? Aprovechando que hay descanso. Como en esta semana, pues tendríamos que haber concluido ya el contenido del examen parcial, pero como tenemos examen mañana y el jueves, que es cuando tenemos clase, entonces sí me preocupé y por eso programé la clase para hoy, considerando de que no tienen otra clase hoy y aprovechando el descanso, ¿verdad? Entonces, pues vamos a ir eh, aterrizando ya en los capítulos que nos hacen falta, que ya solo son dos, y para que ustedes tengan ya un poco más claro pues el contenido de la clase, ¿verdad? Entonces, porque no se me hace pues justo evaluarlos de algo que no se les ha explicado. Entonces, es más que de eso era mi pena, ¿no? Entonces sí, qué bueno que están acá. Entonces vamos a aprovechar el tiempito, ¿ya? Solo les voy a compartir un enlace.
Miren si les abre esto, por favor. Aunque no creo. No, licenciada. A mí se me abrió, es un video, La ¿verdad? canción de las castas, dice. Esa mero. Muy bien. De las castas de la Nueva España. Pero se aplica a Guatemala y vamos a ver por qué. Bueno, vamos a, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Bueno, con ustedes estábamos viendo el repartimiento, ¿verdad? Ya estuvimos platicando sobre encomienda repartimiento, estuvimos viendo algunas características que tuvo los tipos de repartimiento que se realizaban. Vamos a ir concluyendo esta temática, ¿ya? Esto ya lo vimos, el repartimiento de tierras, el nuevo repartimiento, ¿ya? Vimos el trabajo, las diferencias, ¿verdad?, entre cada una de las instituciones. Pregunto para no irme eh, adelantando mucho. Sí, licenciada. Esto, el destino del trabajo, el repartimiento de hilados, ¿lo vimos? Sí, licenciada. Muy bien. Entonces creo que con ustedes ya vamos a entrar a la división social en la época colonial. Bueno, entonces, Tengo la reglamentación para la explotación de añil. Eso fue algo. muy bien. Vimos el repartimiento de enseres, características, el trabajo en los obrajes de añil, ¿ya? Y que, pues bueno, aquí era el producto de exportación del Reino de Guatemala y lo producían más que todo en el Salvador, ¿verdad? Entonces este es y como era una variante de repartimiento que se realizaba a larga distancia, a esto también se le conocía como mandamientos, ¿ya? Entonces, en teoría, platicábamos la última vez de que no podía irse más lejos de 10 leguas de los pueblos, ¿ya? Y que de esta manera, pues, esas reglas se rompían, ¿ya? Pero los mandamientos fueron de uso regular durante toda la época colonial, ¿ya? Entonces, pues fue la que se mantuvo ahí todavía durante la época republicana y con las leyes, incluso con la reforma liberal, ¿ya? Y entonces, pues el trabajo semigratuito casi fue fue una constante durante la época colonial, porque aunque era, en teoría le tenían que pagar cierta cantidad de dinero, pues no era totalmente cumplida esta reglamentación, ¿no? Y para eso pues se utilizó pues la legislación, incluso ya posteriormente con el tiempo de ¿cómo se llama?, de la reforma liberal, ¿no? Entonces, esta institución de trabajo, pues, se mantuvo hasta 1944, que es cuando se rompe con la revolución de 1944, porque para eso se utilizaron, pues, el reglamento de jornaleros, ¿no? Que el decreto, ese tristemente recordado, eh, reglamento 177, ¿no? Entonces, pues bueno, vemos de que no fue pues totalmente abolido, solamente como cambio de nombre. Entonces, pues vemos de que
significó para las personas que sufrían, o sea, que iban a repartimiento, el desarraigo a muchas veces de sus pueblos, el abandono de las familias y la muerte incluso dentro de los, o sea, de los obrajes, de las estancias, ¿no? Entonces fue pues un trabajo sumamente necesario para el encomendero, ¿no? Que era el que le servía para sentirse pues con mucha hidalguía, ¿no? Presumir extracción de clase que el encomendero y el que era beneficiado con el repartimiento tenía. Incluso hasta la misma iglesia pues reclamaba el repartimiento, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba con la tierra? Pues conjuntamente con la población, pues se repartieron las tierras, ¿ya? Entonces, vemos de que esas grandes porciones de tierras concentradas en pocas manos, ¿cómo se le llama? Y eso todavía existe. Es uno de los problemas claves que existe hasta, ¿cómo se llama? Hasta la actualidad, ¿ya? Entonces, ¿me escuchan, jóvenes? Sí, sí la escuchamos, Sí, licenciada. Si es que Sí, a ver, Ana Fabiola, ¿por qué no sale y vuelve a entrar? Igual Catherine, por favor. Arnulfo. Buenas tardes, licenciada, compañero. Eso sería un monopolio. No. Las fincas, Sí, las son las haciendas. fincas, pero ¿cómo se llaman esas grandes extensiones que son de muy poca gente? Es uno de los problemas fundamentales que tiene que tiene Guatemala en la actualidad. Expropiación, ¿no? No, no es expropiación. Es así como los cañeros que tienen todo el montón de territorio acaparado. Latifundio, Asentamientos. el latifundio, que es las grandes extensiones en pocas ¿no? manos, y lo contrario que es. Tengo una mi pequeña propiedad, una mi pequeña parcela. Eso se llama minifundio. ¿Ya? Las grandes extensiones son los latifundios y las pequeñas extensiones en muchas manos, y mucha gente no tiene esa capacidad de pagarse un terreno, ¿ya? O si tienen un pequeño, y ahí pues tienen que tener producir lo poco que puedan producir, ¿ya? Entonces, eso es minifundio, ¿ya? Y sí son las fincas, son los ingenios de azucareros, y hoy pues las grandes extensiones ya no solamente son ¿cómo se llama? De esos productos, sino también ¿cómo se llama la otra? La palma africana. Palma africana, ¿ya? De esas, o también ganaderías, ¿ya? El banano. El Como banano. las bananeras, También. o algodoneras también en su momento. Ajá. Entonces, pues esto es el latifundio. Entonces, ¿y quiénes poseen las tierras más fértiles? Pues son los, ¿cómo se llama? La élite, ¿no? O sea, los grandes terratenientes, que al final, pues son los que pertenecen a las familias, ¿no? Que casi gobiernan el país, ¿no? Entonces, pues bueno, entonces ese es el latifundio, ¿ya? Entonces, Seleni mencionaba la caña, sí, la caña, y ya mencionamos otros productos, ¿ya? Y entonces, y conjuntamente con las tierras van otros problemas: desvío de ríos, la deforestación de los suelos, el uso de insecticidas, ¿ya? Entonces, es una situación para la cuestión de la agroindustria, ¿no? Entonces, en algunos casos, en otros casos, pues ya es otro tipo de uso. Bueno, el minifundio, pues es esas pequeñas parcelas, ¿no? O sea, lo que nos trae como consecuencia, pues es una desigualdad. Y este problema se originó principalmente en la época colonial, ¿ya?
en el proceso de conquista, porque estos territorios tenían sus propietarios originarios, ¿no? Y eso lo vimos desde el periodo preclásico, clásico y posclásico, ¿ya? Entonces venía toda una dinámica social. Entonces, vamos a ver de qué manera, pues, la corona española se las ingenió para irse quedando con esos territorios y entregárselas, pues, a esos españoles, ¿no? Esos conquistadores que llegaron y posteriormente quienes llegan, o sea, cómo van heredando sus descendientes esos territorios. Bueno, entonces, empezamos. Y ustedes van a encontrar de que hay ciertos principios, ¿ya? Que se van identificando para posesionar la tierra. Entonces, eso es pues un ejemplo de un minifundio, ¿no? Pues bueno, uno de los primeros, el primer principio que se hace evidente es de que estas tierras, de que cuando llegan los conquistadores y lo revisamos, por eso es importante el requerimiento, en donde explican, ¿no? De que en nombre de Dios, en nombre del rey y el nombre del conquistador, toman estas tierras que ahora son propiedad del rey, ¿ya? Y entonces, como son propiedad del rey, entonces a ese principio se le denomina principio de señorío y es el que da origen a este profundo problema que hasta hoy se arrastra en el país, ¿ya? Entonces, el rey es el que se reserva los derechos sobre todos los territorios que están descubriéndose, que se están conquistando en su nombre. Y entonces él es el que, ¿cómo se llama? El que decide qué hacer con esas tierras, ¿ya? Y como estos conquistadores venían en nombre de la corona y la corona no empleó ningún dinero para que estas gentes vinieran, porque se recuerdan de que los viajes de Colón sí aprueba y de alguna manera pues aporta cierto capital la corona para que se realicen esos viajes. En las misiones de conquista, en esos espacios de esos viajeros, ellos financiaron sus propios viajes, ¿ya? Entonces, pues, por eso es de que el rey comenzó a ceder ciertos territorios, ¿ya? Aunque se quedó con ciertas tierras para su propiedad, ¿ya? Entonces, a esas tierras se les conocían como tierras realengas, ¿ya? O pueblos realengos, ¿ya? ¿Por qué? Porque las personas y las tierras, pues las personas eran vasallos del rey, en este caso la población indígena, y las tierras eran propiedad del rey. Y entonces, por lo tanto, era el tributo debía de pagársele al rey, aunque lo recolectara el corregidor, ¿ya? Pero era directo para el rey. Un ejemplo, pues, es el pueblo de San Agustín Acazahuastlán, que fue un pueblo realengo, ¿ya? Entonces, ese es el primer principio, el principio de señorío y las tierras que son propiedad del rey o de la corona, pues son tierras realengas, ¿ya? Entonces, pues, al ser vasallos del rey, en teoría, pues la explotación tenía que ser un poco más moderada, en teoría, ¿ya? Aunque en la práctica no. El otro principio que se identificó es el principio de la tierra como aliciente. ¿Aliciente de qué? Les decía, la corona no invirtió un centavo para que estas gentes, estos hijosdalgos, estos nobles empobrecidos, estos aventureros que querían venir a hacer fortuna a América, lo único que hacían era capitular, era firmar este contrato, venir y financiar su viaje y sus pertrechos de guerra que traían sus caballos y todo. Entonces ellos venían a conquistar en nombre del rey, a tomar posesiones en nombre del rey, ¿ya? En nombre de la corona. Entonces, como una forma de motivar la migración de España hacia América, pues era decirles, pues ustedes acá no tienen metales, no tienen tierras, no tienen sirvientes. Váyanse a América y allá en América van a tener pues
tierras iban a tener personas para que trabajen para ustedes y allá van a ir a ser encomenderos, van a ser señores, ¿ya? Van a presumir su hidalguía, ¿ya? Entonces, esa fue una motivación que tenían estos personajes y por eso muchos vienen, ¿ya? Aunque algunos no eran ni descendientes de nobles, ¿no? Entonces, pero aquí venían a enseñorearse, ¿no? Entonces, pues a ese principio se le conoce como la tierra como aliciente. ¿Aliciente de qué? Como motivadora, ¿no? Entonces, pues ese es el principio, ¿ya? Entonces aquí venían pues adelantado en el caso de Alvarado, ¿no? Y pues otros, pues esa palabra don, el de origen, pues como es el don de origen noble, ¿no? Entonces, pues vamos al sentido que le estaban dando a la posesión de las tierras y lo que con ella llevaba, ¿no? El significado que tenía. Otra de las cosas es de que a raíz de las leyes nuevas y de que a esos primeros conquistadores que vienen conjuntamente con Alvarado, ya para 1542, 45, pues ya pues se comenzaban a notar algunos problemas y de todos los desmanes que estaban cometiendo estos conquistadores, ¿no? Entonces, también había muchas denuncias sobre usurpación de tierras, ya sobre posesionarse las tierras que eran, en teoría, todas las tierras son de la corona, ya. Entonces, pues la corona pues entregaba cierta cantidad de terreno y de población indígena para que las explotaran. Entonces, para componer ya esa problemática de usurpación de tierras, la corona pues emite una real cédula en donde dice pues hay que hacer el acto de la composición, ¿ya? Y esto nos lleva al otro principio, que es la tierra como fuente de ingreso para las cajas reales. ¿Y esto por qué? Por la cuestión de económica principalmente, por la eterna crisis, ¿no? Económica que asolaba a la corona y la cuestión, la urgencia de metálico. Entonces, se estableció de que presentaran sus títulos, ¿ya? De propiedad que se les habían otorgado. El, eh, el juzgado que fue creado para velar por la cuestión de la certeza de la propiedad de la tierra, hoy, ¿cómo se llama ese juzgado modernamente? O esa institución que vela por la certeza jurídica de la posesión de la tierra, jóvenes. El registro de la propiedad. O fondo de tierras. Ya, el registro de la propiedad. Pero en la época colonial esa institución se llamaba juzgado privativo de tierras, ¿ya? Que era el que llevaba el control sobre la propiedad de la tierra. Lógicamente era pues manejado por funcionarios públicos de la corona. Entonces, ¿qué significaba este principio? Pues está bien que usted tenga tierras realengas, yo se las vendo, la corona, pero usted las compra, ¿ya? Entonces a ese acto se llama composición, se está componiendo el problema, ¿ya? Entonces, y esto va a significar pues ingresos para la corona y de esa manera pues tratar de arreglar la problemática, ¿no? Entonces, siempre es muy común, yo he trabajado un poco el problema de tierras, y es muy común encontrar dentro de los, ¿cómo se llama? Los títulos en donde el que está haciendo la denuncia de la tierra pide de que los excesos les sean concesionados, ¿ya? Entonces, y los compraban lógicamente por una pequeña suma de dinero, ¿no? Entonces, pero eso significaba pues ingresos para la corona. Bueno. Ahora, ¿qué pasa con la preservación de las tierras para los pueblos de indios? Vamos a ver. A raíz de 1542 y cuando ya llega Alonso López de Cerrato al reino de Guatemala a implementar las leyes nuevas, entonces se establece de que se creen
¿cómo se llama? ¿Cómo le llamaban ellos? Le llamaban reservorios, ¿no? Le llamaban reservación de tierras para la población indígena. Es decir, crear pueblos exclusivamente para que habite población indígena. A eso se les llamaban pueblos de indios. Mejor si van tomando nota. Estos pueblos de indios eran administrados por el cabildo indígena. ¿Y de dónde se originó el cabildo indígena? Pues el cabildo indígena se forma tomando en consideración la nobleza prehispánica, ¿ya? Y se toma ese modelo para crear el cabildo indígena, ¿ya? Y ¿por qué? Porque era para la corona, o sea, fueron hábiles también. Para la corona fue más mejor o como una estrategia de obediencia, de que la población indígena le hiciera caso a sus antiguas autoridades y no a las que se le estaban imponiendo. Entonces, por eso concentraron. Y aquí se rompe también la estructura que venía, que se traía desde la época prehispánica. ¿Por qué? Porque cuando se recuerdan cuando vimos la ciudad maya, ¿ya? Las ciudades mayas planas, las aldeas alejadas, ¿ya? Entonces, como una manera de concentrar a la población en los poblados indígenas, los pueblos de indios diseñados a la española, pero con autoridades indígenas, que era el cabildo, ¿ya? Entonces, le iba a ser más sencillo enviarlos a repartimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué iba a suceder el resto del tiempo? Se recuerdan que el repartimiento tenía que irse, pues, en teoría una semana al mes, ¿ya? Que era el trabajo en las estancias, ¿no? Entonces, pues, era más fácil tenerlos concentrados y limitarles la libertad de locomoción dentro de los pueblos de indios. Entonces, pues bueno, esto era pues romper querer darle el tiro de gracia a la organización de los pueblos prehispánicos, ¿ya? Y entonces, pues bueno, y tener a la mano pues a la población indígena. Entonces, se les dotó de tierras. Aquí hay algo fundamental. Estas tierras, hubieron dos tipos de tierras que se les dotó. Esto, primero, para evitar que se les fueran revelando, ¿ya? Y tratar de ser cautos y prevenir los motines, ¿ya? Entonces, pues se crearon dos tipos de tierras que eran propiedad del pueblo, ¿ya? O sea, eran tierras de todos y de nadie. ¿Por qué de todos y de nadie? ¿Por qué? Estaban las tierras ejidales, todos las podían utilizar. Estas estaban alrededor del pueblo, ¿ya? Entonces, acá las necesidades de la familia, ¿no? Ir a traer leña para la cocina, si hay que hacer hilo y se hizo el hilo y había que teñirlo, pues había que secarlo, entonces podían utilizar esas tierras. Tenían su pequeña, por ejemplo, tenían su rebaño de ovejas, tenían su marrano o un chivo, pues había espacio donde lo fueran a pastar, ¿ya? Y también la búsqueda de miel, ¿ya? Entonces, todos los habitantes del pueblo podían ir a esas tierras, a las tierras ejidales, ¿ya? Algo importante, dentro del pueblo no se permitía que vivieran mestizos ni españoles. El contacto que se tenía con la población española era por medio del corregidor y por medio del alcalde mayor, que era el que recolectaba el tributo, ¿se recuerdan? Una vez al año, ¿ya? Y lo demás, pues ya era la autoridad indígena, ya era el cabildo. Y estaban las tierras comunales, que estaban más alejadas de la tierra del ejido, que servían para la agricultura,
¿De dónde creen ustedes que salía el tributo? Pues salía de las tierras comunales, ¿ya? Aquí podía sembrar su maíz, podía ir a sembrar todos los productos, ¿no? Aguacates o, ¿cómo se llama? La calabaza, ¿no? Y era de aquí de donde salía el tributo. ¿Ya? Entonces salía para que mantuviera a su familia y para pagar los tributos. ¿Ya? Entonces, y también en el caso de las mujeres, pues ayudar en la familia, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, estas eran las tierras comunales. Por ejemplo, hubieron pueblos que compraron sus ejidos, que compraron sus tierras comunales, ¿ya? Lograron darlas a nombre del pueblo, ¿ya? Y estas tierras a una familia se le entregaba una parcela. Entonces, ¿cómo lograron obtener el dinero para comprar sus tierras? Pues resulta de que la corona introdujo la cofradía. Y la cofradía pues era una institución española. Pero en la población indígena tomó un sentido de pertenencia y la cofradía administraba una caja que se llamaba caja de comunidad, ¿ya? Era un ahorro comunal. Y entonces este era administrado por el cabildo y por el cura, ¿ya? Entonces, lógicamente, pues se utilizaba el dinero para la fiesta del santo patrono, para ¿cómo se llama? Para alguna festividad. Pero en muchas veces la caja de la comunidad sirvió ese ahorro para titular sus tierras. Y ellos tienen sus títulos. Y un caso, el pueblo de Chilar, Palín Escuintla, tiene sus tierras comunales que están tituladas con ¿cómo se llama? Con el problema empezó a finales de la época colonial y los títulos se entregaron ya para 1900. Pero siguen manteniendo sus tierras comunales, ¿ya? Entonces, y en esas tierras no puede ingresar otra persona que no sea de la comunidad, no puede llegar a posesionarse de ahí porque pues las sacan, ¿no? Entonces, nadie las puede titular a título personal porque es posesión del pueblo, ¿ya? Es propiedad del pueblo, por eso son tierras de todos y de nadie, ¿ya? Entonces, a eso me refiero. Bueno, entonces, pues, ¿qué características tenían los pueblos de indios? Pues ya platicamos de que sus autoridades eran indígenas, era el cabildo indígena, ¿ya? Y eran los encargados también de organizar a los grupos que se iban a repartimiento. Las autoridades, los dueños de las autoridades, pues estaban exentas del pago del tributo y de ir a repartimiento y también tuvieron acceso a propiedad de la tierra, ¿ya? Como estos eran pues indígenas nobles. Por ejemplo, tenemos pueblos de indios como San Juan Zacatepeques, o sea, un nombre de un santo y un nombre de origen maya, ¿ya? Santo Domingo Xenacó, San Cristóbal Totonicapán, y así hay distintos, ¿cómo se llama? Ejemplos, ¿ya? Tecpan es otro también. Entonces, son pueblos diseñados a la española, pero en donde no podía llegar a habitar ninguna persona que no fuera indígena, ¿ya? Entonces, esa era, a esto se le llamaban, pues, los pueblos de indios. Entonces, ¿qué obligaciones habían? Pues habían distintas, ¿no? Trabajo en el repartimiento, también para la iglesia, mantenimiento de caminos, desmonte de los mismos, construcción de ciudades, ¿ya? En el caso de las mujeres, pues elaboración de telas, y también trabajo de molenderas o trabajo dentro de las casas de los españoles, ¿ya? Dependía de qué eran las necesidades para las que ellas eran requeridas, ¿no? Entonces, pues, lo que les decía, el alcalde, el cabildo indígena, y se entendían con el corregidor
o el alcalde mayor. Y ya vemos pues cuál será el asunto de estos personajes y los negocios que tenían ellos con los tipos de repartimiento, tanto de enseres como también de hilados. Entonces, otro oficio que se mantuvo durante de gran parte y hasta el siglo XX se seguía practicando, pues será el de tamemes, o sea, los cargadores, ¿no? Pues tenían que cargar incluso a los españoles, ¿no? Y cargar también pues con los productos para comercializar o que les obligaban a cargar, ¿ya? Y pues esto ya es en el siglo XX y esto pues es de un alemán en el área de las Verapaces ya a finales del siglo XIX, ¿ya? Entonces, ahí sí, en el caso de las mujeres, pues molenderas de, ¿cómo se llama? De maíz, como también molenderas de pólvora, ¿ya? Porque la pólvora era un trabajo netamente femenino y también era un trabajo muy nocivo también porque muchas veces al moler la pólvora pues les explotaba en la cara o les causaba distintas quemaduras, ¿no? Y también otras serie de abrasiones en la piel, ¿no? Pues bueno, y pues dentro de las tierras pues también había un juez, las tierras de cementera y pues estaban los denominados jueces de milpa, ¿ya? Y que iban a observar cómo era el trabajo dentro de la producción, cómo iba reuniéndose el tributo, ¿no? Entonces para ir informándole al corregidor o al alcalde mayor. Bueno, en el caso de la población mestiza, el mestizaje, pues en América no empezó de una manera romántica, sino que se dio inicio de una manera sumamente violenta. Entonces, con la dinámica colonial, y esto lo vamos a ver ahora cuando veamos las capas medias en la colonia, pues entonces la población mestiza no podía formar pueblos, ¿ya? Lo que formaban pues eran villas, ¿ya? Entonces esas villas eran habitadas por mestizos, otros se fueron al interior del país o al interior de la ciudad de Santiago, o sea, se migraron hacia las haciendas y otros pues poblaron en los alrededores de la ciudad de Santiago, ¿ya? Y entonces por eso es de que encontramos regularmente espacios o lugares que hoy se conocen, tienen nombre de villas. A ver, ¿conocen ustedes algún municipio que hoy tenga nombre de villa? Villanueva. Villa Canales. Villanueva es uno, ¿y cuál otro? Villa Canales. Canales. También, ¿ya? Son de origen colonial, ¿ya? ¿Cómo? La villa, no, Villahermosa es siglo XX. Está también la villa de Misco, ¿ya? Ese es otro, pero pues ya ahora pues ya cambió, ¿no? Bueno, entonces pues, entonces ellos formaron, los mestizos formaron villas, entonces no pudieron ser propietarios, estaba prohibido ser propietarios de tierras, ¿ya? Fue posteriormente, ya avanzado el siglo XVII, en donde comenzaron a pulular a los alrededores de los pueblos de indios y ya por medio de diferentes tácticas, pues lograron hacerse ya de propiedades y a realizar también distintas labores, ¿ya? Y por eso, pues, y se insertaron dentro de la dinámica colonial, porque, pues, la dinámica social no se puede detener y la población, pues, mestiza fue creciendo. Y de ahí a que vayamos a ir viendo esa cancioncita que les compartí nos va a servir de mucho. A ver, Kevin. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Tengo una pequeña duda, licenciada, aprovechando que estamos ahorita en la situación de los mestizos. En el transcurso de su tema, a partir del primer capítulo que nos mostró de la conquista y las reparticiones y demás, me surge la duda
de saber por qué a la raza mestiza como que le va mal, ¿verdad? O sea, le impiden un montón de cosas. Era mejor ser indio o ser español que ser mestizo. O sea, es lo que se da a entender o da la impresión de que el mestizaje no era bien visto por, Los por la- prejuicios. exacto, tenía más limitaciones y demás, a pesar de que, Eran libres, eso sí, sí, eran libres y no pagaban impuestos. ya. Ese es un Y mi punto pregunta era importante. ¿por qué la razón del por qué tenían tantas limitaciones Por y los prejuicios que existían. Y permítame que ya le voy respondiendo a su pregunta poco a poco, porque tenían tantos prejuicios hasta que el tipo de leche que mamaban de la teta de la mamá influía en la manera en que se dañaba, según ellos, la raza. Disculpen que hable así, pero así lo encontramos en los libros, ¿no? Y así es la situación. Bueno, ya vemos de la manera que es. Bueno, ¿de dónde se extraían, dónde se obtenían los impuestos? ¿Ya? Todos para mantener esa estructura, ¿ya? Pues venían de muchas, ¿cómo se llama? De algunos gravámenes que se impusieron para mantener la estructura colonial. Entonces, estos tributos que se debían de pagar para mantener más que todo a la corona, pues eran de distintas maneras, ¿ya? Uno de los primeros y que significó mucha importancia para la corona, pues era el denominado quinto real, ¿ya? Eh, la corona concesionó ciertas licencias de extracción de metales, plata, tanto en la Nueva España como también en el Perú, y en el caso de Guatemala, en la Costa Rica, del Reino de Guatemala, ¿no? En Costa Rica, también en Honduras, ¿ya? Que fue donde se encontró plata. Entonces, pues debían de pagar el 20% de la explotación de las minas. Era un impuesto directo para la corona, ¿no? Entonces, aquí no había chance de negociación a como hubo al momento del pago de los tributos. ¿Qué otros impuestos vamos encontrando? Eh, por ejemplo, el impuesto que nosotros pagamos por cualquier transacción que vayamos a cobrar, hoy está en un 12%. A ver cómo se llama ese impuesto. IVA. El IVA, acá se llama alcabala, ¿ya? Por el uso de las aduanas en los productos que entran y salen del país, o en este caso del Reino de Guatemala, pues se denominaba almajorifasco, ¿ya? El impuesto que pagaban los funcionarios públicos para ejercer sus puestos era la media annata, ¿ya? Era destinado en teoría para la guerra, ¿ya? Porque durante todo el siglo XVII y siglo XVIII, pues la corona tuvo fuertes enfrentamientos con Inglaterra, ¿ya? Porque Inglaterra ya comenzaba a querer expandirse y a querer obtener ganancias sobre América, ¿no? Entonces, como España mantuvo un monopolio, entonces había esa cuestión de guerra, ¿no? El diezmo creo que no necesita mayor explicación, ¿ya? En este momento pues era para la Iglesia Católica y lo pagaban los españoles, en este caso serían los criollos, ¿ya? Los estancos, ¿ya? Que, por ejemplo, querían es fin de semana, nos vamos a la cantina, nos vamos a tomar un aguardiente, ¿ya? Y vamos a jugar naipes, ¿no? Aquí en este caso eran los hombres los que iban a esos espacios. Entonces,
A estos se les conocen como estancos, ¿ya? La alcabala de Barlovento, pues es es un impuesto. La flota se llama flota de Barlovento, ya que eran una flota de barcos, que eran los que se enfrentaban a ¿cómo se llama? A los corsarios y protegían a los barcos que se iban de América hacia España o de España hacia América, ¿no? Entonces, por eso había que pagar esa alcabala. En el caso, si hay ¿cómo se llama? Hay un huracán, hay un terremoto, ya hay un desastre, entonces el impuesto que se debería de pagar se llamaba derramas. ¿A qué institución iría ese impuesto si fuera en la actualidad? Insibume, A la MUNI. A la Conred, correcto. a la Conred, ¿ya? Y el tributo de la población indígena que debía de pagarse en metálico, ¿ya? Que eran 2 pesos anuales, ¿ya? Pero como no había mucho circulante, entonces se pagaba en productos. Entonces, y esto pues era el que se cobraba en el mes de junio, ¿se recuerda? ¿Ya? Entonces, lo debían de pagar los hombres en edad productiva, de entre 18 y 50 años. ¿Alguna duda, alguna pregunta sobre esto? ¿Sí, Kevin? Sí, solo de los diezmos, dijo que únicamente los criollos para tenerlo anotado. ¿Ellos eran los únicos que tenían que pagar el diezmo? Sí. Indígenas no. No. Gracias. Muy bien. Pues hoy pues ya vemos que ya ha cambiado y pues ya son otra forma en que se tiene de pagar el diezmo. Bueno, hago una breve pausa acá. Si quieren vayan a traer su café o algo y en 2 minutos regresamos para empezar la siguiente temática. Si quieren, por favor, vamos a escuchar antes de hacer la pausa el enlace que les compartí, por favor, el de las castas de la Nueva España. Por favor. Escúchenla ahorita y volvemos en lo que ustedes van a tener algo o se estiran un poco. Es pegajosa, ¿vale? Buena forma para que aprendan y esta es una para niños. Pero Parece trabalengua. Sí, pero es muy, ¿cómo se llama? Muy buena.
porque muchas de estas se aplicaron en el Reino de Guatemala. Ahora cuando esté resolviendo el examen voy a tener que cantar la canción para poder responder las La preguntas. guerra de castas. Bueno, vamos pues. Licenciada, ¿y de dónde se sacaban todas esas sus palabras tan extrañas? De verdad, ese del que no te entiendo o algo Ni así. te entiendo. Te entiendo. ¿De Jíbaro. dónde? Ajá, ¿de dónde? Salta las para atrás. sacaban? Sí, Tente en O sea, el aire. ¿dónde era que había algo para decir la mezcla de este con este se va a llamar este o era algo que se lo inventaban Los en el momento? curas, si ellos mismos traían, como aplicaron todos los prejuicios que traían de la península. Y también vinieron algunos chinos. Así, mencionan un chino ahí también, Sí. que no sé quién con no sé quién Sí. es chino. Que es de la mezcla de un mulato con no sé quién y da un chino. Pero no es el chino que conocemos asiático, sino es el chino de la tienda. No, 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 no. No, eso sí es peyorativo y ya es muy, muy local. Pero vamos a ver. Porque Bueno, vendría desde ahí el chino. sí, bueno, como ya se estiraron un poco, vamos a darle a la segunda etapa. Bueno, entonces hoy vamos a, ¿cómo se llama? A ver la división social en la época colonial. Entonces, pues vamos a tomar un poco de el marxismo, ¿no? Como una de las teorías que pues se tomaron en consideración para hacer un análisis ¿cómo se llama? De la sociedad allá a finales del siglo XX, ¿no? Entonces, y esto pues es una teoría que propuesta por Carlos Marx y Federico Engels, que se contrapone al capitalismo, ¿no? Entonces, tenemos capitalismo y socialismo, ¿no? Pero en este sentido, para nosotros, pues nos interesaba un poco que se adapta a la dinámica social, de que la sociedad no es una sociedad que se quede estática, sino que la sociedad es bastante dinámica y que hay una división, hay una jerarquización que se implanta desde en este caso, pues la época colonial. Y pues hubo un historiador guatemalteco que utilizó pues la metodología del materialismo histórico como un método de análisis para la época colonial. Y vamos a ver en qué consistía, ¿no? Entonces, pues hizo un libro bastante importante que es la Patria del Criollo, por si la quieren leer, que es esos capítulos, unos capítulos que son los que están integrados en el libro que ustedes compraron, está bien, y si no, pues es un libro que pueden conseguir, ¿ya? Esta edición es muy buena. Bueno, dejémonos de, ¿cómo se llama? Pero ahora si lo quieren en PDF, también está en PDF completito. Bueno, entonces, como una manera de interpretación, un método de interpretación, pues bueno, establece de que en una sociedad hay relaciones sociales, ¿ya? Y que estas relaciones sociales pues son dinámicas, ¿ya? No es estática la sociedad. Y por lo tanto, pues hay una evolución en la manera de interpretar a la sociedad y de entenderla, ¿ya? Entonces están las clases sociales, ¿ya? Entonces, las clases sociales, él dice pues que hay una división social y que hay un pequeño grupo, como vimos, se recuerdan ahorita que estábamos viendo pues la estructura, la cuestión de la política agraria colonial, de que está el latifundio, esas grandes extensiones que están en pocas manos, ¿no? ¿Ya? Y que sobre la gran población pues se sostiene el resto de la sociedad.
¿ya? De los grupos sociales. Entonces, pues, la clase social se identifican, tienen una identificación de como clase social, hay una identidad de clases, ¿ya? Y que tienen una manera de obtener sus ingresos, ¿ya? Son dueños de medios de producción algunos, ¿no? Y hay grupos sociales que son antagónicos, ¿no? En este caso, en América, pues, y en el Reino de Guatemala, pues, es muy evidente de que se crearon dos repúblicas paralelas, ¿ya? Y esas dos repúblicas, pues, van a ser la República de Indios y la República de Españoles, que son dos grupos que son antagónicos, que coexisten en el mismo espacio y que la corona se dio a la tarea de separarlos completamente, ¿ya? Y que es la población indígena la que significó el sostenimiento de la estructura colonial. Sobre sus hombros pesó esa estructura que se sentó muy bien, ¿ya? Entonces, por eso se establece de que hay una república de españoles y una república de indígenas, ¿no? Entonces, ¿qué características tiene esa república? Pues es ese territorio que ocupaba por la población indígena bajo el dominio de esa, ¿cómo se llama? De esas autoridades lejanas, ¿no? Y que eran controlados por el cabildo, ¿no? Que habitaban en los pueblos indígenas. Y entonces, en el caso de Guatemala, pues ya vimos de que es la que sostuvo a toda esa estructura burocrática, económica, ¿ya? De la colonia. Entonces, mientras tanto, la República de Españoles se concentraba en la ciudad de Santiago, o en las ciudades más pequeñas como en San Salvador, en el caso también de Comayagua en Honduras, Granada y León en Nicaragua, ¿ya? Donde estaban esos, la opulencia, y tenían toda su estructura, tanto de cabildo, la audiencia, o sea, toda la cuestión de la estructura administrativa, ¿no? Entonces, y pues son españoles, algunos peninsulares, que son los que envía la corona para que ejercieran sus cargos públicos, y está también pues los descendientes de los primeros conquistadores, que son los criollos que nacieron en América. Y en los alrededores de esa república, pues está ese gran grueso de la población mestiza, ¿no? Entonces, que eran las poblaciones pues que prestaban servicios y que eran de mucha importancia dentro de la ciudad, pero que también pues eran excluidos, ¿no? Entonces, por eso es población desarraigada. Bueno, ¿claro el asunto hasta acá? Continuamos. Sí, licenciada, gracias. Todo bien. Entonces está los criollos, ¿ya? Los criollos, pues, son los descendientes de esos primeros españoles, ¿ya? De los que nacieron acá. ¿Qué hacen estos señores? Pues son los encomenderos, ya son también sus descendientes, ya heredan toda esta cuestión de siempre recurrir a su ancestro español, ¿ya? Son los que se les conoce como la clase todopoderosa de América, ¿ya? Tienen acceso al poder económico, más no al poder político, porque a raíz de las leyes nuevas, pues la corona frena que estos personajes, pues, ocupen cargos públicos, con el objetivo de frenar ¿cómo se llama? Su crecimiento, ¿no? Entonces, y también, pues, presumen de hidalguía, presumen de ser superiores, ¿ya? A la población originaria, ¿ya? Y también a la población esclava. Establecen matrimonios estratégicos,
y se van convirtiendo en un grupo, se convirtieron en un grupo dominante, ¿ya? Pero ellos desarrollaron lazos identitarios con sus coterráneos, ¿no? Pero eran vistos con malos ojos por los peninsulares, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos ya tenían el defecto de haber nacido en América. Así los veían, ¿ya? Y es acá en donde empieza a hacerse esa cuestión abismal, ¿no? De esa separación de los peninsulares y los criollos, ¿ya? Porque estos añoran a su patria, ¿ya? Pero es esa patria lejana que es la patria que está allá del otro lado del charco, o sea, la península, pero no, ellos no nacieron en la, ¿cómo se llama? En la madre patria, ¿no? De ahí la cuestión de la madre patria. Entonces, ¿qué actitudes tenían? Pues presumir la hidalguía, aunque hubieran sido hijos dalgos, nobles empobrecidos, aunque ellos no hubieran tenido nada, pues aquí se vinieron a enseñorear. Resaltaron esa su descendencia, de que eran descendientes de esos primeros conquistadores y por lo tanto ellos tenían derechos de conquista, ¿ya? Poseían propiedad en la ciudad de Santiago o en las ciudades importantes, pero también tenían sus propiedades de campo y tenían sus sirvientes, ¿ya? Y entonces, todo esto, esas reivindicaciones, les daba ese elemento de identidad de clase criolla, ¿ya? Y entonces muchos de esos pues se convirtieron en familias que hasta en la actualidad detentan mucho el poder político en Guatemala, ¿ya? Y deciden muchas de las cosas, solo que como siempre, no solamente sean, ¿cómo se llama? Es estático, sino pues ya en el siglo XIX, pues ya viene otra oleada de, de otros países, ya que comerciantes que pues se establecen en Guatemala y entonces eso da origen a esas familias dominantes, ¿no? Y hay muchas que, no sé si ustedes pueden dar el nombre de algunas, los apellidos de algunos, que no se mezclan con toda la demás población, con el resto del grueso de la población. Son Los los, País. no, estos son posteriores, siglo XIX. Hay alguien que son dueños de una bebida, Los Castillo. ¿no? Los Castillo. Dice que hay un mito, no sé si será cierto, que a veces hasta se casaban entre primos ellos. No es mito, es Es cierto, verdad, ¿verdad? Sí, ¿verdad? es cierto. Por Tienen eso, varios familiares autistas, por lo mismo sí, también por la mezcla de sangres. sí, es cierto. Es cierto. Y sí, sí. Y eso es para mantener el capital, los capitales, los dineros juntos, ¿ya? Entonces, muchas veces el criollo que, por ejemplo, venían de la península, pero no podía, no tenía mayor dinero, pero traía el apellido y la esposa y la futura mujer tenía el capital, entonces unimos apellido y capital, pues ya vamos haciendo una familia notable, ¿no? Entonces, este libro se llama Guatemala, Linaje y Racismo, es de Marta Elena Casaus. Y veamos, este señor, esta es la familia Urruela, ¿ya? El señor ya había entrado en edad y ella una jovencita. Entonces es eso, unir capital, apellido y mantenerlo, ¿no? Se llama, la autora se llama Marta Elena Casaus Arzú. ¿Le suena el apellido? Es el ala pensante de la familia Arzú, solo que ella, pues, por haber hecho el libro, la excluyeron de su familia. Bueno, vamos pues. Están los criollos. Si quieren, el libro lo tengo en PDF. Se los puedo compartir. Bueno, Si fuera tan amable, licenciada. ahí les voy a poner el enlace. Gracias, Los criollos, pues, pues son estos personajes. ¿Qué cargos? Ellos no tenían acceso al poder político. ¿Por qué?
Porque ¿cómo se llama? Por ejemplo, los virreyes, el capitán general, ¿cómo se llama? Los miembros de la audiencia, pues ellos eran nombrados por el rey, ¿ya? Y mientras tanto, estos señores pues tenían muy poca representación en los gobiernos locales. A partir del siglo XVIII, los cargos en el cabildo y en los corregimientos comenzaron a ser vendidos. Entonces estos comenzaron a comprar los cargos públicos locales, los grandes no. Es hasta con el tiempo de la independencia cuando ellos van a tener acceso al poder político, ¿ya? Y de ahí pues se fueron para arriba, ¿ya? Entonces son estos criollos. ¿Qué prejuicios habían en contra de ellos, según los peninsulares, ¿ya? Los veían como rústicos, ¿ya? No eran peninsulares y por lo tanto ya tenían esa carga de haber nacido acá. Además, ser descendientes de esos conquistadores que no tenían un origen noble, muchos, ¿ya? También de que como ya nacieron en estos territorios, pues el clima pues los afectó en la forma en que ellos se desarrollaron y por lo tanto ese también es un defecto. Y reclamaban, añoraban su patria, ¿ya? Esa patria lejana que nunca los quiso. Y por eso Severo nombra el libro La patria del criollo, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque los veían así como, pues nacieron allá y ese ya es un defecto, ¿no? Entonces, y la patria, pues nunca pudieron ser aceptados como los derechos de un peninsular, ¿ya? Entonces, esa es la situación. Bueno, entonces, ¿qué pasaba con los peninsulares? Los peninsulares, pues estos señores, ellos venían a ejercer el cargo público por 5 años, 6 años y mucho, ¿ya? Entonces venían, no tenían mayores, en teoría no iban a tener mayor interés en América, ¿ya? Y podían regresarse a su país. Entonces, algunos de estos personajes, después de haberles hecho el juicio de residencia, entonces ya venían, optaban por quedarse. Si habían establecido un matrimonio acá de manera local o con sus hijos, habían casado a sus hijos con algún comerciante local, algún criollo, entonces pues ya se quedaban en América o tenían la opción de retornar a sus territorios, ¿ya? A ellos les pagaban por ejercer un cargo público y tenían la opción de ir a ejercer otro cargo a otros lugares del reino, o sea, de la corona española, ¿no? Entonces, estaban los virreyes, capitanes generales, gobernadores, oidores, miembros de la audiencia, ¿ya? Entonces, pues ellos sí tenían un poco más, tenían superioridad sobre los criollos, ¿ya? Y ese era el reclamo que hacían los criollos. ¿Por qué no los dejaban tener acceso al poder político? Pero la corona pues frenó su hegemonía para limitarlos, ¿no? Entonces, esta era una de las principales cosas. Y pues hay una serie de personajes, ¿no? Entonces este es ¿cómo se llama? Un virrey de la Nueva España, o sea, del reino de la Nueva España en el caso de México. Y pues estos son algunos capitanes generales, ¿no? Y este es un cura, ¿ya? En el caso de los criollos, tener un hijo que su vida social, ¿no? Tener un hijo que fuera cura o que siguiera la carrera de leyes, pues era para ellos algo importante. Y en el caso de los, ¿cómo se llama? De las mujeres, planificarle un matrimonio, ¿ya? Con un peninsular o con un hijo de un peninsular, pues también era ¿cómo se llama? Ascenso, ¿ya? O si quería formarse, podía tomar la opción de ingresar al convento, ¿ya? Siempre y cuando tuviera una dote, porque no cualquier mujer podía entrar a un convento, ¿ya? Tenía que pagarse su estancia dentro del convento. ¿Quién levantó la mano? ¿Kevin?
Sí, licenciada, con respecto a los curas, ¿ellos eran 100% españoles o tampoco podían los criollos optar a ser Sí, cura? sí. En el siglo XVI sí, casi el flujo de curas que venían de la península eran muy poco. Entonces, por lo tanto, se abrieron las puertas para que se ordenaran curas acá. Les iba a colocar en si no la clase se nos iba a hacer mucho más grandes, pero sí las órdenes religiosas que se establecieron acá ordenaron curas ya de manera local, ya para tener más acceso a la administración espiritual del reino. ¿Ya? Entonces hay varios que ya se ordenaron acá. Incluso había hasta discusiones sobre qué idioma debía de utilizarse para la evangelización. Entonces hay muchas cosas ahí. Bueno, entonces, mientras tanto que la población indígena, pues como ya vimos, eran el grupo más numeroso, fue a quienes en un primer momento se esclavizó, ¿ya? Y quienes debían de trabajar, ¿no? Y además de trabajar, debían de tributar, había que evangelizarse, tenían que, pues estaban en encomienda o en repartimiento, ¿ya? Entonces, en pocas palabras, pues eran el sostenimiento del sistema colonial, ¿no? Entonces, eran controlados por medio del cabildo indígena y por las autoridades españolas, ¿no? Y entonces, y sumamente necesarios dentro de la dinámica colonial, y a quienes como hemos visto, pues se les despojó de sus territorios. Entonces, por eso les explicaba, ¿no? De que coexistieron pues los dos grupos, esas dos, la República de Indígenas y la República de Españoles, ¿no? Tan cerca pero tan distantes. O sea, se las ingeniaron para hacer esa división y todos los tratos peyorativos que con ello llevaban, ¿no? Em, Estuvo también la población afrodescendiente. Entonces, el flujo de esclavos a partir de 1542, porque si se recuerdan con las leyes nuevas, se prohibió la esclavitud indígena y se aprobó la esclavitud afrodescendiente, o sea, esclavos negros. ¿Y cómo eran que llegaban a América? Pues resulta de que habían acuerdos entre España y Portugal y Portugal fue quien bordeó toda la costa africana. Entonces fue la que entró al negocio de la caza de esclavos. ¿Ya? Entonces vienen a América en calidad de esclavos. Los que se establecieron los que llegaron a Guatemala, al reino de Guatemala, la mayoría eran de Angola, ¿ya? Hay varios estudios acerca de esto y muy pocos de Nueva Guinea, que es donde se han encontrado pues los ancestros, ¿no? De mucha de la población afrodescendiente. Esto no tiene nada que ver con, con la población garífuna, ¿ya? Estos son esclavos coloniales, ¿ya? Eso que la población garífuna es finales del siglo XIX. Aquí es época colonial, ¿ya? Entonces, eso es algo que me gusta dejar así como bien asentado. Entonces, la población, perdón, aquí me fui, vamos a ver. A la población, aquí está. Entonces, ¿cuál era la ruta que seguían estos, hacia dónde estaba destinado el trabajo de ellos? Estaba destinado a las haciendas, también a la mina, a la minería y a la producción de azúcar, ¿ya? También algunos hacían el trabajo dentro de las casas, ¿ya? Fueron esclavos de confianza, ¿ya? Pero y otros que
lograron comprar su libertad. Entonces, África también tuvo su aporte en América, en la América española, ¿no? Entonces, ¿cómo se determinaba el precio? Si hablaban castellano, si eran fuertes, ¿ya? Jóvenes, y para acá llegaron más hombres que mujeres, ¿ya? Entonces eran las características que estaban acá. Y entonces, y todo ese mestizaje, pues se mantuvo durante pues la época colonial, ¿ya? ¿Cuánto valían? De eso sí no he encontrado datos, ¿ya? Entonces no les podría hablar mayor cosa acá. Bueno, en el caso, volviendo a la población indígena, pues tenemos indígenas nobles que ya hemos visto cuál era la función que ejercían dentro de los pueblos de indios, ¿no? Entonces, pues aquí se los dejo ya sentados, ¿ya? Y entonces, pues, estos estaban exentos del pago del tributo y también de, ¿cómo se llama? Y de ir a repartimiento. Y ellos sí pudieron comprar sus tierras o les entregaban sus tierras. Muy aparte, los indígenas conquistadores que se establecieron a las inmediaciones de San Juan el Obispo, que eran descendientes de los que venían a la par de Alvarado. Entre ellos tenemos tlaxcaltecas, ¿ya? Y cholutecas que llegan en las campañas de conquista. Mientras tanto que la población indígena, la población mestiza, pues es toda esa mezcla, como les hablaba, de la dinámica social, ¿no? De que no hay un estancamiento, ¿no? Sino que el mestizaje pues empieza de una manera violenta, ¿ya? El flujo de mujeres españolas hacia América, ¿ya? Para esposas de los primeros conquistadores, pues es más tardío, ya de las campañas de conquista. Entonces, las relaciones de concubinato, de violaciones, pues fue una dinámica, pues fue regular, ¿ya? Entonces, pues esto da lugar al mestizaje, ¿no? Entonces, a estos descendientes, pues no eran ni indígenas ni eran españoles, ¿no? Ese primer mestizaje que es el que se registra casi en los primeros 20 años, ¿no? Entonces, esta población mestiza pues también está cargada de muchos prejuicios que tenían los españoles con respecto a ellos, ¿no? Entonces no eran aceptados en ninguno, ni en el pueblo de indios, ni en la ciudad de Santiago, pero sí eran necesarios, principalmente en la ciudad de Santiago, con todos los oficios que ellos iban a desempeñar. Entonces, pues la violencia fue muy regular, o sea, las violaciones fue bastante regular en toda la época colonial, ¿no? Entonces ahí toda la serie de abusos y también la disminución de la población indígena, pues se sostiene un poco la dinámica con respecto a la población mestiza, ¿ya? Porque muchos de estos mestizos pues se ruralizaron, ¿ya? Y se fueron a trabajar a las haciendas, ¿no? Entonces se requirió también la mano de obra de ellos. Y como les decía, el mestizo no tenía lugar donde asentarse, pero eran libres de irse de un lugar a otro y estaban exentos del pago del tributo. Anderson y luego, sí, solo Anderson, por favor. Levantó la mano. ¿Me escucha, licenciada? Sí, sí. Yo tenía mi pregunta y el término ladino, entonces, ¿de dónde viene si no tocamos, solo estamos viendo, perdón, el tema del mestizaje? Es dentro aquí va, a ellos engloba la cuestión de el concepto ladino, era sinónimo de ladrón para la colonia. Es en el siglo XIX donde va cambiando la situación
y el concepto pues adquiere otro sentido, ¿ya? Porque al ladino en la actualidad es el no indígena, ¿no? Pero acá en la época colonial no, es totalmente distinto. Sí, porque según yo sabía era la persona como que no pertenecía a los indígenas, ¿no? O sea, Sí, sí. negaba esas sus raíces, ¿no? Ujú, sí. Entonces, pero acá se engloba en el mestizaje, porque vamos a ver diversos, porque no solamente es el no indígena, sino que vamos a ver que abarca todo lo que ustedes escucharon en el, ¿cómo se llama, no? Entonces, ¿cómo los ven? O sea, veamos si lo dejamos en ladín, transgresores, ingobernables, sin ley, ¿ya? Em, que no tienen calidad física, ¿ya? Eran libres y exentos de tributación. Y dentro de los prejuicios, pues estaban de que incluso hasta la leche que mamaban influía en el, ¿cómo se llama? En la manera de no tener calidad, ¿no? En la cuestión genética. Bueno, no era genética, sino que aquí era más que todo color de piel, principalmente cuando se daba pues la mezcla con población afrodescendiente, ¿ya? Entonces, abundaban este tipo de imágenes en la época colonial, ¿no? De esas uniones, pero no eran nada idealistas, ¿no? Ideales, sino que pues eran sumamente discriminadoras. Entonces, bueno, la población afrodescendiente de la que ya hablamos, ¿ya? Y pues tenemos una segunda etapa en donde ya la población afrodescendiente pues ya son sirvientes, ya visten a la española, ¿ya? Algunos pues logran comprar su libertad y otros heredaron su libertad. Hace algunos años que hice una transcripción de un testamento de un señor que participó en la conquista, pero murió sin descendencia y le dejó su encomienda a su esposa. Pero resulta de que la esposa también muere. Entonces, cuando hace su testamento, ella dentro de ¿cómo se llama? Su inventario de propiedades, ojo, inventario de propiedades. Tenía una esclava y la esclava se llamaba Juana Conga, pero era una esclava, era como su esclava personal, porque estaba también la esclava de servicios domésticos. Entonces ella le dejó, ¿cómo se llama? Le dejó su libertad más 10 pesos, oro, de aquel tiempo, para que pudiera sobrevivir, decía ella. Pero doña Juana Conga tenía que ir a escuchar las misas cantadas por 3 años que se iban a hacer en memoria de la señora. Era de apellido de Mestanza el esposo, entonces ella era Carlota de Mestanza. Y pues, ¿qué pasó con doña Juana Conga? Ya el documento, el testamento no establece, porque solo se quedó establecido de que iba a ser una esclava liberta, ¿ya? Pero todos los días tenía que ir a escuchar las misas cantadas en memoria de la señora. Y algo fundamental, de que la señora dejó pagado el espacio en la iglesia donde la debían enterrar, porque se enterraba dentro de la iglesia, no se enterraba, pues no habían cementerios. Y entonces, entre más capital tenía la persona que estaba más cerca del altar mayor, ¿ya? Entonces, si ustedes van a la Catedral de la Antigua, van a encontrar de que en la parte en las paredes que están cerca del altar mayor, pues también pues hay entierros, ¿no? Entonces, dependiendo del dinero que tuviera la persona, pues ahí va a ser sepultada. Aquí también hay, ¿Cómo? aquí también hay, se supone que la iglesia de aquí de Tecpan es la primera iglesia que se estableció en Guatemala, se supone que Sí, ahí es cierto. tiene un escrito, Es ¿verdad? cierto,
es cierto. Entonces, aquí también hay un par de esas, pero están como que eh, ocultas, ¿verdad? Ocultas porque no están a la vista del público, solo están dentro de sus datos. Sí, fíjense que si ustedes, por ejemplo, cuando sea el 1 de noviembre en la catedral, es la catedral metropolitana, ¿no? Pero vayan, les van a cobrar 5 quetzales y van a aprender mucho, ¿ya? Porque muchos de los personajes de los que vamos a hablar están enterrados en las catacumbas de la iglesia, ¿ya? Que están en la parte de abajo, ¿ya? En el sótano. Y en la parte de arriba de la catedral de la Nueva Guatemala, pues son generalmente curas los que están sepultados. Uno de los últimos fue el cardenal Rodolfo Quesada, ¿ya? Y ahí está Mario Casariegos y está el padre Juan José Gerardi también. Entonces, acérquense con ojos, ya con ojos ya un poco más curiosos, ¿no? Bueno, entonces vamos a ir aterrizando ya con estas situaciones. Bueno, entonces los que aprendieron el idioma pues ya están dentro de las casas, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver. ¿Qué mezclas se registraron? Tenemos criollos y peninsulares en la primera, en la cúspide, ¿no? Están los indígenas, afrodescendientes y las otras mezclas que se fueron, ¿cómo se llama? Dando. Bueno, recuérdense de la cancioncita y vamos, español más indígena igual mestizo, ¿ya? Criollo más español, criollo español más afrodescendiente, mulato. Indígena y afrodescendiente, sambo. Aquí están los que ustedes, algunos de los que ustedes escucharon. Criollo más mestizo, castizo. Criollo más mulato, morisco. Criollo más morisco, chino. Chino más indígena, salta atrás, ¿ya? Ahora los demás que menciona la cancioncita, ahí sí ya no van a estar, porque estos pues no llegó hasta ese punto. Es interesante, pero cuando nacía, la iglesia era la que llevaba el registro de las personas, ¿ya? Entonces era el cura el que le asignaba el grupo a dónde pertenecía la persona que nacía, ¿ya? Entonces todo esto pues lo hicieron los curas, ¿no? Y ellos llevaban sus registros de esta manera, ¿ya? Entonces pues bueno, y esto pues fue una dinámica que se mantuvo, ¿no? Y pues bueno, entonces vamos a las capas sociales, ¿ya? El grupo, la clase social, pues tiene identidad y se identifica como clase, ¿ya? Tiene esos hilos identitarios. Por ejemplo, los criollos pues se identifican como los dueños de los medios y todo lo que presumían, y la población indígena pues como su condición de clase, ya están esos hilos identitarios. Mientras que las capas sociales son grupos diversos, ¿no? Que cumplen una función dentro de la sociedad, una función que es, ¿cómo se llama? Importante, pero no desarrollan esos hilos de identidad, ¿ya? Entonces, eso los hace, pues, no tener como un objetivo que aglutine, ya una situación aglutinadora con intereses y de identidad de clase para pues lograr pues ese objetivo trazado, ¿no? Y entonces pues a eso se les conoce, se le denominó como las capas sociales, ¿ya? Que prestan, en la actualidad, pues prestan diversos servicios, ¿no? Y ni están muy abajo, ni tampoco están muy arriba, ¿no? Sino que son esas, en este sentido serían como las capas medias, ¿no? Que hasta la actualidad, pues se mantienen. Y pues ahí, pues, hay diversos grupos. Bueno. Entonces, si nos vamos a la colonia, hoy serían ¿cómo se llama? Las clases medias, ¿ya?
pero en la colonia pues tenemos la capa media alta urbana, la alta rural, la capa media baja rural, ¿ya? Y también está la plebe, ¿no? Entonces, vamos a la época colonial y entonces tenemos la capa media alta rural, ¿ya? Hubieron algunos mestizos que gozaron de algunos privilegios, que lograron escalar, ¿no? Y que tuvieron acceso a propiedades, ¿no? Y que pues se ruralizaron, se fueron a los espacios en donde pues la estructura colonial no era tan rígida, ¿ya? Y en el caso de los criollos, algunos pues también se empobrecieron, cayeron en desgracia. ¿Por qué? Por el descenso de la población indígena producto del impacto que tuvo la conquista y que también el trabajo forzado y las enfermedades, ¿no? Entonces, pues cayeron en desgracia y tuvieron que trabajar, ¿no? Entonces, ellos formaron esta capa media alta rural. Tenían su propiedad, pero ya no tenían esa gran cantidad de población para que les sirviera. Y también dentro de esta capa media alta rural, pues tenemos a la nobleza indígena, que eran los que cobraron, los que no prestaron servicios, no administraron los pueblos de indios, ¿ya? Entonces tuvieron acceso a trabajadores, ¿no? Entonces, y principalmente a propiedades. Entonces, pues bueno, estos pertenecían a esta capa media alta rural. Entonces, pues ahí les puse una pequeña ilustración, ¿ya? Y la capa media baja rural, pues esa población que se ruralizó, que prestó sus servicios en las propiedades de estos personajes, ¿ya? Que lo hacían por una paga, ¿ya? Entonces, y habitaron en las haciendas o en las rancherías, ¿ya? Entonces, eran libres de irse a cualquier espacio en donde pudieran sobrevivir. Y algunos fueron, por ejemplo, criadores de marranos, también trabajaron con los patachos de mulas, ¿ya? Porque las mulas prestaban un servicio importante de transporte, ¿ya? En los caminos del comercio hacia El Salvador y el resto de las provincias, ¿ya? Entonces, por eso es de que en el caso por ejemplo, del área del Progreso, se establecieron muchos pardos, ¿ya? Entonces, porque ejercían el trabajo de arrieros, ¿ya? De andar con los grupos de mulas, ¿no? Para llevar los productos. Entonces, pues hacían diversos trabajos en las haciendas, en los obrajes, ¿ya? Y cuando la población indígena fue disminuyendo en cantidad, entonces ellos prestaban los servicios, ¿ya? Entonces tenemos la capa media alta urbana, ¿ya? ¿Quiénes son estos señores? Pues algunos mestizos que lograron colarse dentro de la estructura colonial, tuvieron acceso a una formación dentro de los colegios mayores en un primer momento y posteriormente ya dentro de la universidad. Y entonces lograron formarse, ¿ya? Como tener una profesión universitaria, ¿ya? Entonces, estos personajes, muchos fueron intelectuales y tuvieron un papel bastante significativo en ese proceso de independencia, ¿ya? En el caso de Guatemala, hubo un maestro arquitecto que fue Joseph de Porras y posteriormente el hijo, que fueron los que dirigieron la construcción de muchos de los edificios en la ciudad de Santiago. ¿Ya? Entonces, y ellos pues pertenecieran a esta capa media alta urbana,
¿ya? Entonces, podían comercializar también. Entonces, habían muchos trabajos de comercio que no los hacían los criollos porque los consideraban como un oficio que no era apto para nobles, ¿ya? Entonces, estas personas pues se hicieron de capital por esa razón. Y también tuvieron acceso a, ¿cómo se llama?, a matrimonios, ¿no?, planificados, ¿ya? Entonces, quienes le dieron la entrada a algunos, fueron muy pocos los casos, fue esos matrimonios estratégicos, ¿no? Entonces, está pues la capa media alta urbana. Entonces ya ellos ya la española y ya estableciendo pues ya relaciones con los grupos de poder. La capa media baja urbana, ¿ya? Pues son los oficios tan necesarios que se realizaban dentro de la ciudad de Santiago, pero estas personas vivían pues en las afueras, ¿ya? Entonces iban a hacer los trabajos, ¿ya? Carniceros, curtidores, panaderos, herreros, forjadores, ¿ya? Entonces ellos ingresaban a un taller que eran donde se hacía el trabajo, y en ese taller pues ellos aprendían un oficio, ¿ya? Estaba el maestre o el maestro, ¿ya? Y quienes hacían el oficio pues eran los aprendices, ¿ya? Entonces, esos aprendices pues nunca iban a ser maestros. ¿Por qué? Porque eran explotados, ¿no? Entonces, pues hacían ellos diversos trabajos, ¿ya? Que se necesitaban, ¿ya? Y que tenían que hacerse, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay muchos padres que en la actualidad, ahora creo que ya no mucho se da, de que le decían a sus hijos, pues, no querés estudiar, aunque sea un oficio, aprender. Entonces son los distintos oficios, ¿no? Y esto es parte de lo que se realizaba desde la época colonial, ¿no? Entonces, pues, esos distintos oficios, pues todavía se mantienen dentro de las ciudades, ¿no? Bueno, y mientras tanto, pues la plebe es la población más desarraigada, es los más pobres que están dentro de la ciudad. Algunos pues son vendedores ambulantes, ¿ya? Y que hacen oficios de reparación, hacían oficios de reparación dentro de la ciudad, ¿ya? Entonces a ellos le denominaron plebe porque aglutinaba a todos los mestizos que eran dentro de la escala, pues eran los que menos tenían, ¿no? Entonces, y que esos espacios hoy serían considerados como los famosos asentamientos, ¿ya? Entonces, pues no había como que espacios para que realizaran un trabajo permanente, ¿no? Entonces, pues, bueno, era parte de ese mestizaje. Y esto pues ha determinado mucho a la Guatemala de hoy y muchos de esos prejuicios han afectado y se mantienen en alguna medida, ¿ya? Dentro del país, y son las raíces de ese racismo estructural que todavía se mantiene, ¿no? Entonces, hay una cuestión que se ha estudiado mucho por parte de algunos historiadores, que habla sobre la cuestión de la eugenesis, ¿no? Eu de europeo, ¿no? Y gen, ¿ya? De gentes, ¿no? Entonces, que tiene mucho que ver con la denominada pigmentocracia, ¿ya? Y vemos que está bien establecido dentro de lo que hemos estado hablando, ¿no? Que el color de la piel es el que ha denominado toda esta cuestión de la posición que se tiene dentro de la sociedad, ¿ya? Entonces, incluso hasta se hacen diversos chistes acerca de eso, ¿ya? Y eso es un reflejo del racismo estructural. Entonces, tenemos a este filólogo
que argumenta que ayuda a explicar la pigmentocracia, ¿no? Que ha explicado esa estratificación que se dio origen desde la época española y todos esos prejuicios que establecían pues la jerarquía social, ¿no? Entonces, y que en la actualidad pues se arrastra, ¿no? Y pues esa coexistencia de toda la cuestión de cómo se fue determinando la estructura desde la colonia, pues se mantiene en alguna medida. Muchos de sus rasgos están, ¿no? Y que, pues bueno, esa división entre la República de Españoles, ¿no? Y la cuestión y de esas dos repúblicas, pues repercutieron, ¿ya? Y que son argumentos que muy falazmente todavía siguen manteniendo muchas personas para la división social y la discriminación, que todavía es uno de los problemas más fundamentales que se enfrenta en Guatemala, ¿no? Entonces, pues es como para ver cómo ha repercutido hasta acá. Entonces quise hacerles, pues estuve buscando algunos datos y veamos, el 5% de la población, ¿ya? Y este es un artículo que salió en el 2017, sobre solo un 5% de la población, ¿ya? Pertenecen al 3.1, ¿ya? De la clase dominante. Tenemos pues el otro porcentaje, un 1.8, que son administradores, ejercen otros oficios, y pues un 9.2 que a la clase media, ¿no? Y el 85% es la clase media trabajadora. Entonces, datos que fueron los más recientes que encontré. Estuve buscando algunos datos del ENCOBI, pero no están publicados todavía la totalidad, ¿ya? Entonces, y aquí está el artículo por si lo quieren buscar. Entonces, para que veamos que no se quedó totalmente en la colonia, ¿no? Pero eso es pasado presente. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Sí, Kevin? Sí, licenciada, con lo que estaba diciendo, pero eso es un poquito más responsabilidad nuestra esta situación del racismo, ¿verdad? Porque como usted lo mencionó durante la clase, todo cambió a partir de la independencia, ¿verdad? Ya se empezaron a involucrar más en los puestos políticos los criollos, ¿verdad? Pero antes habían títulos, había estatus social, tanto económico como de familia, bien marcados, estaban totalmente legalizados por escritos y demás, el estatus social que uno tenía que ocupar, ¿verdad? Y en la época de hoy, uno no puede salir un poco blanquito, que ya dejó de ser indígena, ¿va? Y ya es ladino, pone en su solicitud de empleo a ladino. Entonces, uno se siente orgulloso de ser realmente indígena, ¿verdad? Pero eh, vamos a que es parte de nuestra cultura el nosotros mismos enmarcarnos en donde nos queremos ver, Sí. ¿verdad? Y no tanto por nuestro color de piel o estatus económico o nivel social, ¿verdad? Pero eh, como le digo, ya es mucho de nosotros que queramos arreglar esta situación del racismo y de nuestra Tomar forma conciencia. de ver a las personas o vernos nosotros mismos, empezando con ver nosotros mismos, ¿verdad? Identificándonos, ¿no? Y tomar conciencia de quiénes somos. Y ya con eso ya tenemos avanzado bastante, ¿no? Entonces, pues, eh, por eso es necesario conocer. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, jóvenes, entonces, algo antes ya les voy a compartir esto. Les encargo sus lecturas, con eso ya cubriríamos el contenido de nuestro examen parcial, ¿ya? Y qué bueno que saludarlos el día de hoy. Entonces veo que están interesados. Entonces
Vamos a hacer el examen en la plataforma de Moodle. Espero que ya hayan ingresado. Ya mañana ustedes empiezan sus exámenes parciales. Mucho éxitos en todos sus exámenes, ¿ya? Y que pues nos vemos el día del examen. Cualquier cosa yo les informo por el Classroom, ¿ya? Y espero que no tengan ningún problema para ingresar a la plataforma. Si no, pues hay que escribir al correo que les compartieron para que si tienen algún problemita ahí, ¿ya? Entonces, únicamente. Y viene del capítulo 1 al capítulo 10, ¿ya? Que es el capítulo de cabal el que vimos hoy, clases y capas sociales, ¿ya? Entonces, ¿alguna duda? No, licenciada. Muy bien. Entonces, que tengan buena noche y nos vemos el próximo día. Y Muchas éxitos en gracias, todos los licenciada. exámenes. Cuídense mucho. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.